bienvenidos. ¿Sí? Qué lindo poder recordar, ¿no? Esa canción. A veces uno canta y como ya la ha cantado 1000 veces, uno como que deja de pensar en lo que implicó, ¿no? El que nosotros hoy estemos acá. O sea, para que nosotros estemos acá y tengamos la vida que tenemos, o el corazón, mejor dicho, que tenemos, alguien tuvo que morir, ¿no? Y cuando uno en la semana se pregunta ¿dónde está Dios que no lo veo? Parece que no le importo, parece que quizás Dios no existe, ¿no es cierto? Porque a veces pasan esos pensamientos y la cruz es siempre como la brújula. Cuando estás perdido, ¿qué haces? Utilizas la brújula para encontrar el camino. Bueno, cuando vos empiezas a hacerte preguntas o tu corazón te pregunta ¿dónde está Dios? ¿Dios me ama? ¿Será que le importo? Bueno, la cruz es lo que te dice que sí le importas, ¿sí? Que quiere estar contigo y que está dispuesto a todo para tenerte cerca. Porque el mayor sacrificio que el que Jesús hizo no lo hay. Bueno, esta mañana vamos a hacer un poco de historia. ¿A quién le gusta la materia de historia? Sí, ahí, a ver, ¿a quién le gusta? A ver ahí, a los niños alzar la mano si les gusta la historia. Bueno, en 1845 los ingleses y los franceses estaban buscando establecer relaciones con algunas provincias de la Argentina y navegar libremente por los ríos internos sin reconocer a las autoridades que habían sido establecidas en la Argentina, las autoridades de la nación. Así que en el gobierno de Juan Manuel de Rosas, sabiendo él estas pretensiones por parte de los ingleses y de los franceses, él no se quedó de brazos cruzados, sino que elaboró un plan de batalla para hacer frente a este tipo de acción, ¿no es cierto? Y este plan desembocó en lo que se conoce como la famosa batalla de la Vuelta de Olvidada, ¿no es cierto? Ustedes la conocen. Un ecuatoriano hablando de la historia argentina, no, terrible lo que hace el señor. En donde murieron más de 200 argentinos y 400 quedaron heridos. Y uno diría, bueno, pareciera como que perdieron la guerra, pero realmente ese día hubo victoria. Y uno diría, ¿por qué hubo victoria? Porque en ese día se defendió la soberanía patria, ¿no es cierto? No lograron hacer los ingleses y los franceses lo que querían, porque los argentinos estuvieron dispuestos a morir para defender la soberanía patria. Porque la soberanía de una nación es importante. ¿Y qué es importante para la Iglesia, la nación de Dios? Bueno, no es la soberanía, sino la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia es lo que nosotros deberíamos defender a muerte, ¿no es cierto? Dios nos ha establecido como un cuerpo y nos ha establecido como una familia. Y no hay nada más terrible que ver a alguien amputado, no hay algo más terrible que ver una familia dividida o a un papá y una mamá divorciados. No hay nada peor que esto, pero también no hay nada más horrible que ver al pueblo de Dios peleando, al pueblo de Dios en conflicto, al pueblo de Dios los unos contra los otros, al pueblo de Dios lejos, ¿no es cierto? Cada uno de su hermano. Así que hoy vamos a hablar de dos enemigos que nosotros no debemos permitir que entren al territorio de nuestro corazón. Tenemos que luchar para que estos dos enemigos no invadan nuestra vida. Debemos de hacer todo lo posible para que estos dos enemigos no nos controlen en medio de las actitudes y decisiones que tenemos frente a la vida y sobre todo frente a la iglesia de Cristo. Así que ¿de qué dos enemigos vamos hoy a estar hablando y que tenemos que luchar para que no entren al territorio de nuestro corazón? Y vamos a ir a Filipenses. Filipenses, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, dice Pablo, si hay algo que han recibido y han experimentado de parte de la gracia de Cristo,
dice, completen mi gozo, y hay una orden, dice el apóstol Pablo, hagan que mi corazón redunde de gozo, ¿no es cierto? Esto es una orden, y veíamos que Pablo da esta orden, y es una orden también para nosotros. Nosotros debemos de completar el gozo de Pablo, que es el gozo de Cristo. ¿Y cuál era el gozo de Pablo? Y bueno, aquí Pablo dice la manera, ¿no?, en la que ellos tienen que cumplir esta orden, y tiene que ver con la unidad, tiene que ver con guardar el sentir de familia, el sentir de pueblo de Dios, ¿no? Y ahí dice, sintiendo lo mismo, pensando lo mismo, dice, teniendo el mismo amor, prefiriéndose los unos a los otros por igual, ¿no es cierto? No tener favoritos en la iglesia. Yo tengo que amar a todos por igual y amarlos a todos de la misma manera en la que Cristo me ama cada día a mí, la misma paciencia, la misma generosidad, ¿no? Dice también ahí, sintiendo unánimes, estando en armonía, una sola alma, ¿no es cierto? Estar con una disposición de abandonar mis formas, ¿no es cierto?, de renunciar a lo que yo creo que es mejor, porque la armonía, decíamos eso, no puede haber armonía si no hay renuncia, no puede haber armonía si yo estoy luchando porque las cosas se hagan a mi manera. Y Pablo dice, completen mi gozo estando unánimes, dice, sintiendo una misma cosa, apuntando hacia lo mismo. Y todos los hermanos, todas las iglesias deberían de apuntar específicamente o de manera general, ¿sí?, a dos cosas, y es a que todo lo que hago, que sea para reverenciar a Dios, para que Dios sea recordado, y para edificar a mi hermano, para edificar al prójimo, ¿no es cierto?, para llevar a Cristo a otros. Ese debería de ser la meta de todos nosotros, y Pablo dice, así ustedes van a completar mi gozo, y por ende el gozo de Dios es que ustedes estén unidos. Y decíamos en la anterior reunión que teníamos que esforzarnos, y esto es una responsabilidad. Pero ahora el apóstol Pablo va a introducir qué cosas nosotros no debemos hacer. Y estas cosas que no debemos hacer son dos cosas que son promovidas por dos actitudes del corazón que están claramente arraigadas en nosotros, y es el orgullo y el egoísmo. O sea, para guardar la unidad de la iglesia, yo tengo que luchar contra el orgullo de mi corazón y contra el egoísmo de mi corazón. Así como los argentinos lucharon contra los franceses y los ingleses, y murió gente, y hubo un montón de cosas detrás, que tú lo conoces mejor como argentino, así nosotros tenemos que morir a un montón de cosas, esforzarnos, hacer todo lo que está a nuestro alcance, para no permitir que la actitud del orgullo y del egoísmo gobierne nuestras vidas. En tu matrimonio, si tú quieres que tu matrimonio siga unido, vas a tener que luchar contra el egoísmo y el orgullo de tu corazón. Si tú quieres llevarte bien con tu hermano, con cualquier persona dentro de casa, vas a tener que luchar contra el orgullo y el egoísmo. Esto no solamente es algo para la iglesia, esto es algo para la vida y para las relaciones. Ahí el apóstol Pablo dice, nada hagáis por contienda. Ahí en el original no aparece la palabra hagáis, pero sería más como nada por contienda. Y se sobreentiende que es no hacer nada por contienda, ¿no es cierto? ¿Qué significa la palabra contienda? La palabra contienda tiene que ver con una ambición egoísta, un fuerte impulso que busca el deseo y la satisfacción personal. Es una ambición egoísta que no solamente está buscando, cuando uno dice es ambicioso, se te viene a la mente de alguien buscando dinero. Pero una persona ambiciosa es alguien que está buscando su comodidad, es alguien que está buscando de manera muy intensa ganar para sí. Y este tipo de actitud viene de una persona profundamente orgullosa. O sea, cuando vos veas que una persona está contendiendo con otro, o está peleando con otro, el que está guiando esa conversación y esa charla es el orgullo. Y el orgullo lo que está produciendo, ¿qué cosa es? Contienda.
La persona contenciosa es una persona con un espíritu partidista. Es alguien como un político. ¿Un político qué hace? Está buscando votos a favor para que las personas lo tomen a él, lo voten a él. Bueno, en la iglesia y en las relaciones hay personas que se caracterizan por ser contenciosas, que se caracterizan por producir contiendas, porque ellos están buscando que lo que ellos dicen y que lo que ellos quieren suceda de la manera que ellos esperan. Pero no es que solamente ellos se quedan para sí con este deseo, sino que empiezan a hablar con personas para poder, a través de argumentos, hacerle ver a estas personas que la posición de ellos es la válida, que la posición de ellos es la mejor. ¿Y eso qué produce? Produce divisiones. Lo ves en un hogar cuando una madre convence a sus hijos de que papá está equivocado, de que ella es la que tiene la razón, de que ella es la víctima. Y sucede en todas las relaciones, sucede en el trabajo cuando hablas mal de tu jefe, pero sucede también en la iglesia. Cuando vos no estás de acuerdo con algo, de alguna manera, cuando no estás de acuerdo con algo, si tú dejas que eso con lo que no estás de acuerdo te domine, vas a empezar de a poquito a tener este espíritu de partidismo. Este espíritu donde te va a llevar a hablar con otros hermanos para que los hermanos vean que tu posición es correcta y que la posición de otra persona no es correcta. Y eso lo que va a producir es división dentro de la iglesia. Y yo quiero que vos empieces a identificar si tienes esta actitud. Porque si tú tienes esta actitud, la única esperanza para ti, para abandonar esa actitud, es que tú veas esta actitud en relación a lo que la Biblia dice. Por ejemplo, en Gálatas, vamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículos 20, pero leamos desde el 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Las obras de la carne no es algo que no se puede ver. Una persona que está controlada por sus pasiones y deseos es algo que se va a ver en el mundo exterior. Por eso dice acá Pablo que las obras de la carne, las obras del corazón dominado por las pasiones, se pueden ver. ¿Y cómo se pueden ver? A través de comportamientos, como los que describe acá. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras y, ¿qué dice? Contiendas. Entonces, la contienda es una manifestación clara de la carne. Vos puede ser que tengas la razón en la posición que tienes, pero cuando vos empiezas a contender por eso que vos crees que es lo que debería ser y es justo y tienes la razón, cuando te lleva eso a la contienda, tienes que saber que estás en pecado. No estás en pecado por pensar diferente, estás en pecado por la actitud que tienes de contienda por esto que vos estás pensando. Esto es una manifestación de la carne, según lo que dice la Biblia. Vamos a Santiago, capítulo 3. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, ¿sí? O contiendas, dice, allí hay perturbación y toda obra perversa, ¿sí? Entonces, acá nos enseña que la contención es como el terreno en donde florece, dice acá, perturbación y toda obra perversa. Una persona con un corazón contencioso, un corazón que ambiciona constantemente lo suyo propio, dice que este corazón va a ser llevado a ser parte de toda obra perversa
y también de perturbación, de conflictos. Va a generar un ambiente de hostilidad, va a herir a otros con sus actitudes. Vamos al Proverbios 13:10. Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda. La soberbia aquí es como que la personifica. Dice que la soberbia dice que va a dar a luz. ¿Y qué va a dar a luz? Dice contienda. Entonces, la contienda vemos que es la manifestación de ¿qué? De la soberbia del corazón. Y por último, vayamos a Romanos 13:13. Romanos 13:13 dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Entonces acá la contienda es establecida y puesta como un andar en la oscuridad. O sea, una persona que está contendiendo con otro, que está peleando con otro, que tiene una actitud hacia otro, que no necesariamente tiene que ver con alguien hablando mal de alguien, sino alguien dividido con otro hermano por algún tipo de forma. Bueno, esta persona, si yo camino de esta manera, yo estoy andando en las, bíblicamente, ¿en dónde estoy andando? En las tinieblas. ¿Cómo es el comportamiento de una persona contenciosa y que genera contienda? Bueno, acá había un escritor, Kevin de Jong, menciona algunas características, ¿sí? Y yo me preguntaba a mí, ¿no? Y te las voy a mencionar. Dice: ¿eres rápido para hablar y lento para escuchar? La persona contenciosa es muy conflictiva. Se escucha a sí mismo, pero no puede escuchar a otros. Lo que dice él es tan fuerte y tan verdadero que no echa de ver que quizás lo que otros digan también puede ser más fuerte y realmente verdadero. Dice: no tienes opiniones secretas, buscas destacar o hacer sobresalir lo que piensas. La persona contenciosa es una persona que a su parecer es una persona que tiene una habilidad, y no diríamos habilidad solamente, sino que lo ve como una virtud en su carácter. Dice: yo soy una persona que dice las cosas porque soy re sincero. Y la Biblia dice que tengo que ser sincero. Bueno, la persona contenciosa es una persona que no puede estar callada. Es una persona que va a hablar algo en el momento que no tiene que hablar, pero siempre tiene que hacer sobresalir lo que piensa. Pero no lo ve como pecado, lo ve como una virtud. Porque dice: yo no soy hipócrita. Si yo siento que está mal y pienso que está mal, yo tengo que decirlo. El problema no está en que uno lo diga. El problema es que uno lo dice en un momento que no debería decirlo y a personas que no debería decirlo. ¿Y qué genera uno? ¿Un ambiente de qué? De contienda. Te debe haber pasado en casa, que estás con tus hijos y hay una discusión con tu esposo o tu esposa de algo que no te parece. Y los papás no toman en cuenta eso. ¿Qué es lo que no toman en cuenta? Que lo que está en su corazón no lo mantiene en secreto y lo charlan delante de los hijos. Y después, ¿qué pasa? La familia se divide. ¿Cómo es una persona contenciosa? Dice: eres incapaz de mostrar empatía a tu oponente. Tu primer instinto es criticar, tu último instinto es animar. La persona contenciosa le cuesta ver lo bueno de la situación, le cuesta ver lo bueno de las personas. Tiene un ojo clínico para ver la debilidad del otro o la debilidad de su entorno. Es sumamente crítico. No vas a ver a la persona contenciosa animando a otros, siempre va a ser criticando. Tienes una pequeña cuadrícula, dice, y todo debe encajar en ella. Entonces la persona contenciosa tiene un formato en su mente. En su mente las cosas tienen que funcionar de esta manera. Todo lo que no funciona de esa manera está
mal, está mal. Vuelvo a repetir, el problema es no, el problema es el siguiente. La persona contenciosa, al tener esta forma en su cabeza, no se puede adaptar a otras formas. Entonces va a empezar a buscar una forma que se adapte a su forma. Y eso lo va a llevar a partir sus relaciones, a partir las oportunidades que Dios le da, y a dejar el lugar donde Dios le ha puesto. Pasa en los ministerios, pasa en la iglesia, pasa en la vida. Porque todos tenemos una manera de pensar, todos los que estamos aquí. Pero acá lo importante no es nuestra manera de pensar, sino qué es lo que dice la Biblia de cómo nosotros deberíamos pensar. Pero a la persona contenciosa le pasa esto. La vida tiene que funcionar de cierta manera. El ministerio tiene que funcionar de cierta manera. La iglesia tiene que funcionar de cierta manera. No funciona, entonces lo abandono. No funciona, entonces no soy parte. No funciona así, entonces hablo en contra de eso. O no funciona así y hablo mal de eso. O no digo nada. Dice, nunca cambias de opinión. Eres autosuficiente. Crees que conoces las cosas de manera más profunda que todos. Eres muy argumentativo y reflejas delante de otros que lo saben todo. La persona contenciosa no es una persona que no te va a escuchar. Es una persona que te escucha. Pero esta persona, frente a todo lo que escucha, va a levantar un montón de argumentos para justificar la actitud de contienda que tiene. Y esta persona es contenciosa porque se cree autosuficiente, porque es el orgullo el que está manifestando la contienda. Y esta persona no pide perdón. No está dispuesta a pedir perdón, porque pedir perdón implica decir internamente que perdió. Entonces no está dispuesto a hacerlo. Dice, jamás pierdes una discusión. Jamás pierdes una discusión. Nunca pides perdón. No estás dispuesto a reconocer, dice, que perdiste si te equivocaste. Bueno, estas son características que un escritor pone en cuanto a una persona que genera contienda en un entorno. ¿Sí? Pero Pablo, vamos a ir a Filipenses. Volvamos a Filipenses. Dice, nada hagáis por contienda. ¿Sí? Dice, o por vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? La vanagloria es arrogancia o altivez. Esta característica es de alguien que tiene un concepto elevado y engañoso de sí mismo. ¿Sí? Esta actitud es evidente en una persona que cree ser mejor y mayor que los demás. ¿Y por qué cree esto? Por su conocimiento, por sus habilidades, ¿no es cierto? Por sus logros o por la posición que ostenta. Uno puede tener, por ejemplo, vanagloria por su vida devocional. Yo me levanto a las 4 de la mañana, una persona podría decir, ¿no? Memorizo 20 versículos en la semana, hago la hora silenciosa, estoy tomando un estudio interactivo bíblico, y esta persona lo que está haciendo está bueno porque está utilizando herramientas que lo van a ayudar a crecer. Pero la persona que genera contienda no es necesariamente una persona que está haciendo las cosas mal. Es una persona que está haciendo las cosas bien. Y lo que está haciendo puede ser que sea muy espiritual. Pero el problema es que esta persona se jacta por eso que hace, por eso que es. Entonces mire a todas las personas en base a ese estándar. Mire a las personas en base a lo que ellos han logrado. Entonces, si otro no lo logra, entonces quiere decir que esa persona está mal. Este tipo de actitud, ¿a qué va a mover a la persona? La vanagloria, ¿a qué mueve? A desestimar el trabajo de otros, a despreciar a otros y a dividir los unos con los otros. ¿A través de qué? De actitudes y comentarios. La vanagloria es terrible en la iglesia, porque la vanagloria te lleva a eso, a despreciar a los hermanos, a despreciar lo que Dios está haciendo en la iglesia local. Te lleva incluso a dividir a los hermanos. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Los primeros hermanos de tu vida, ¿sabes quiénes son? Tu esposo y tus hijos. Tu esposo y tus hijos. Esos son tus primeros hermanos. Y cuando vos, por vanagloria o por contienda,
tienes una actitud hacia la iglesia y una actitud hacia todo lo que Dios está haciendo, ¿quiénes van a ser perjudicados primariamente en tu casa? Bueno, tus primeros hermanos, tus hijos, tu esposo y tu esposa. Hay esposas que han sacado a sus esposos de la iglesia. Y hay esposas, viceversa, que han sacado a sus esposos de la iglesia y esposas han sacado a sus esposos de la iglesia. Y a sus hijos de la iglesia. ¿Por qué? Por esta actitud de contención y de vanagloria. Y sabes que ahí en 2 de Timoteo, la vanagloria es una característica de los falsos maestros, que se jactan de conocer a Dios, pero dicen no creen en eso que Dios ha dicho, viviendo de esa manera. Y Pablo ahora va a presentar ahí en Filipenses un contraste. Dice, nada hagas por contienda, por vanagloria. No permitas que el orgullo te lleve a tener este tipo de actitud. Antes bien, ahí viene el contraste. ¿Cómo debería entonces ser la actitud? Dice, con humildad. Con humildad. La palabra humildad básicamente significa pensar bajo o pegado a la tierra, como de alguien que pone la cara en la tierra. Esta característica en los tiempos de Pablo era relacionada a alguien que era un esclavo, a alguien débil, a alguien pobre, a alguien sin valor. Hoy que te digan qué humilde que sos, es hermoso, ¿no es cierto? Qué cualidad más linda que te digan qué humilde que eres. Pero en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, era una manera peyorativa. Era una manera en la que uno mostraba o despreciaba a cierto grupo. Ellos son los humildes, ¿sí? Son los débiles. Es como la mamá de Kiko, la chusma, ¿sí? La chusma es humilde. La chusma es débil. Son las personas sin valor. Eso es humilde. Y Pablo acá dice, no hagas nada por contienda o vanagloria, sino hazlo con humildad. O sea, en ese tiempo, escuchar y hablar de la humildad es muy distinto que en este tiempo. Porque te dice que tienes que tener la actitud de un esclavo. Acá no suena tan fuerte. Pero, ¿cuál era la actitud de un esclavo? ¿Una actitud de qué? De servicio. Te hago una pregunta, ¿un esclavo para qué estaba? ¿Para servirse a él o servir a su amo? Y tenía que servir el esclavo quiera o no quiera. Y el esclavo que tenía que trabajar para beneficiar enteramente a su amo. Porque el esclavo que era humilde, era la chuma. Era la persona que prácticamente no era persona porque era como un artículo que se intercambiaba, que se pasaba como herencia a otros. Y el apóstol Pablo y Jesucristo describieron la humildad en el sentido, en este concepto. Humildad significa ocupar una posición baja, inferior, para servir a otros. Ocupar una posición baja para servir a otros, que fue la misma acción de Jesús, de siendo Dios, lavarle los pies a los discípulos. El esclavo, el más chusma de los esclavos, por así decirlo, el más humilde, era el que hacía esta labor. Jesús dijo, imítenme. Esa es la humildad. Yo, voluntariamente, ocupando una posición incómoda, yo voluntariamente ocupando una posición que a mí no me gusta, yo voluntariamente escogiendo perder para servir a otro, Ahora, ¿de qué manera dice Pablo acá? Dice Pablo, antes bien con humildad, estimando. O sea, yo no puedo hacer algo de esta manera si es que no sucede esto. ¿Qué es lo que tiene que suceder para yo servir a mi hermano de esta manera? Que dice ahí que yo tengo que estimar, dice, cada uno de los demás. Todos nosotros somos asignadores de valor. Nosotros definimos en nuestra vida qué es importante, qué no es importante. Y estamos asignándole valor a la vida todo el tiempo. Pero no lo hacemos solamente con los asuntos terrenales, en los asuntos físicos, sino con las personas. Nosotros asignamos valor a las personas. En tu corazón hay una lista de quién es importante y quién no es importante. Quién merece tu ayuda y quién no merece
tu ayuda. Y ese valor que tú le asignas a la persona es la manera en la que vas a responder a esa persona. ¿Y cuál es la estima que Pablo dice que yo debo tener hacia mi hermano? Y dice acá, estimando cada uno a los demás, dice como superiores a sí mismo. O sea, yo tengo, si yo quiero en este caso servir a mi hermana Betty Dorado, ¿sí? Cumplir este pasaje, significa que yo tengo que preguntarme qué posición o qué tendría que hacer para poder ayudar a mi hermana Betty Dorado. ¿No es cierto? Y eso va a implicar que yo deje de pensar en quién, en mí. Y eso implica que yo tenga que, para servir a la hermana Betty Dorado, ocupar una posición incómoda, una posición dolorosa, una posición que a mí no me gusta. Pero ¿por qué estaría dispuesto a hacerlo? Cuando yo vea a Betty como superior a mí, cuando yo vea a la hermana Betty como de mejor calidad que yo, como de mayor rango que yo, como lo hacía un esclavo con su amo. El esclavo estaba obligado a ver hacia su amo. Pero acá lo que plantea Pablo es terrible porque es algo voluntario. Vos no solo escoges servir al hermano de esa manera, sino que vos escoges ver a esa persona con un valor más alto que el valor que tú tienes como persona. Cuando yo estimo a alguien como superior a mí, eso va a afectar mi trato con esa persona, ¿sí o no? Si yo pienso que es mi igual, uno le dice, ¿qué fue? Pero si yo veo que es superior a mí, por ejemplo en Ecuador, hay ciertas familias que tienen esta costumbre, vos entras a la casa, ¿sí? Y está, viste, el abuelo. Entonces uno sabe que el abuelo es alguien superior a mí, es alguien importante. Entonces, ¿qué hace el nieto? El nieto se arrodilla, ¿sí? Y le dice, abuelo, la bendición, y se agacha. Y el abuelo le hace ahí la cruz, ¿no es cierto? Es una costumbre. ¿Por qué los nietos hacen eso solamente con el abuelo? No lo hacen con su amigo, no lo hacen con sus padres, lo hacen con el abuelo. Porque los nietos saben que su abuelo tiene un valor más grande que el que ellos tienen. En su mente lo ven así. Y ese valor que le dan a su abuelo los mueve a ¿qué? A hincarse y a que el abuelo le haga así. Lo mismo sucede en esto que estamos aprendiendo hoy a través de la Escritura. Yo no puedo tener una actitud humilde. Yo no puedo decir voy a ocupar una posición inferior, incómoda, para servir a mi hermano, si es que yo no estimo a ese hermano como, no como alguien de valor solamente, sino más valioso que yo, más importante que yo. Cuando yo creo que soy superior a otros, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar que otros me sirvan. ¿Te pasó en algún momento que te enojaste cuando llegaste a la casa y tu esposa no había cocinado? ¿Sí o no? ¡Qué bronca! Uno no fue y dijo, mi amor, has de haber estado cansada, ¿no es cierto? No, uno se imaginó lo peor. ¿Qué haría una mujer si abraza este principio, o un hombre en ese ejemplo? ¿Sí? Llegaría a la casa, lucharía con su orgullo, y él mismo agarraría la tabla y empezaría a picar. ¿Por qué? Porque considera a su esposa de mayor valor que él. Pero si es orgulloso, ¿qué va a hacer? Va a haber una contienda y una pelea en casa, ¿no sabes? Terrible. ¿Por qué? Porque claro, me estoy rompiendo el lomo y aquí alguien debería por lo menos tener la casa limpia. Cuando vos tienes esas actitudes en casa, ¿produce algo o no? ¿Sí o no que produce algo? ¿Sí? ¿Sabes por qué cuesta la paternidad? Por eso. ¿Sí? Por eso cuesta la paternidad y por eso a los hijos les cuesta. Imagínate si los hijos consideraran a sus padres de mayor estima que ellos. Les estarían ayudando. Y viceversa. Y en la iglesia pasa lo mismo. Hay gente que se ha enojado
Porque dice, no, les sirvieron a todos el refrigerio. Todos se llevaron el souvenir, pero a mí no me dieron el souvenir. Y vos dices, por eso te fuiste. Bueno, es la actitud del orgullo. El orgullo que busca, que me sirva. Pero la humildad que dice, yo le sirvo. Yo le sirvo. Yo le sirvo. Vamos otra vez ahí a Filipenses. Entonces, Pablo afirma esto, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo luchamos con la unidad? Evitando que el enemigo del orgullo irrumpa a nuestros corazones. ¿Sí? Lo segundo, para defender la unidad, debo evitar un segundo enemigo, y es el egoísmo. Tengo que impedir que el egoísmo me gobierne. Tengo que impedir que el egoísmo me controle. No puedo permitir que este enemigo termine tomando todo mi corazón. Y ahí Pablo afirma, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. No mirando cada uno por lo suyo propio. El sentido tiene que ver con volver los propios intereses hacia algo o alguien y responder en consecuencia. Eso es el concepto de no mirando cada uno por lo suyo propio. O sea, mover mi mirada, dejar de ver así, para ver así y responder hacia eso que estoy viendo hacia allá. O sea, que es dejar de mirar mis intereses y empezar a ver los intereses de otros y responder de manera práctica a los intereses de otros. Es muy común que desde que nosotros somos conscientes en este mundo, nos pasamos buscando la vida, satisfaciendo nuestras necesidades. Los problemas y los conflictos, yo te digo, más grandes en la familia y en la iglesia, vienen por esto llamado el egoísmo. Es terrible el egoísmo, porque sabes que la persona egoísta es una persona que, ¿vieron como la sanguijuela? ¿La sanguijuela qué hace? Chupa, 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 y parece que nunca está saciada. La persona egoísta quiere todo de todos, todo de todos. Es como la sanguijuela. ¿Qué me van a dar? ¿Qué voy a recibir? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Voy a sentirme cómodo? ¿Voy a ganar algo? ¿Me va a perjudicar? Y somos así desde que somos niños. Los que no tienen hijos chiquitos, pero los que tenemos, saben que es difícil. Saben que es difícil criar niños chiquitos. ¿Sabes por qué? Porque el niño tiene una naturaleza egoísta profunda. Y uno también, ¿sí o no? ¿El niño qué te pide? A cada momento el niño pide. ¿Cuándo has visto un niño decir, mamá, que te puedo ayudar de manera natural? No sale. ¿Y por qué llega un momento en que vos explotas así? Sí. ¿Por qué? Por el egoísmo también de tu corazón. Por eso a veces uno quiere abandonar la casa, ¿viste? Quiero una hora de descanso, quiero irme. ¿Por qué? Por el egoísmo. Porque esos dos niños te están pidiendo a cada momento cosas. Y como te piden a cada momento cosas, a gatas llegas a bañarte. A gatas llegas a hacer lo que te gustaría. A uno como papá le gustaría sentarse y llegar y los mates. Y tienes al niño subido como araña acá, por acá, y después empiezan a pelear y uno dice, no puedo estar tranquilo en esta casa. Y uno se enoja, y uno quiere llegar tarde a la casa. ¿Por qué? Por el egoísmo. ¿Por qué crees que las parejas se divorcian? Él ya no me hace feliz. ¿Y quién te dijo que se trataba de hacerte feliz? Ya no me siento como antes. Bueno, es por el egoísmo. Cuando vos ves que una persona se divorcia, son dos personas que piensan que ganaron, pero son dos personas que han sido asesinadas por el egoísmo y el orgullo de su corazón. Estamos tan ocupados con nuestros intereses que no nos queda tiempo ni fuerzas para dedicarnos a pensar en las necesidades o intereses de los demás. ¿Por qué? Porque simplemente pensamos que lo nuestro es más importante, lo nuestro es más urgente, lo nuestro es más prioritario.
¿Cómo es una persona egoísta? ¿Cómo es una persona que busca lo suyo propio? Mira, pon atención. Siempre anda hablando de las necesidades que tiene. Vos le preguntas necesidades que tiene A hasta la Z. Y después de que termina comienza A1, B1, C1. Y después de terminar eso, A2, B2. Una persona egoísta siempre te va a hablar de sus necesidades. De lo que sí le dieron, de lo que no le dieron, de lo que sintió, de lo que no sintió. Habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla. ¿Sí? No conoce las necesidades de otros. Vos le preguntas a un egoísta qué es lo que otros necesitan, le va a ser sumamente difícil decirte hasta 5 cosas que otros necesitan. Incluso vos le preguntas a un esposo qué necesita tu esposa, a una esposa qué necesita tu esposo, y por el egoísmo no saben, porque para tú dejar de ser egoísta tienes que saber cuáles son las necesidades de otros. Y para saber cuáles son las necesidades de otros, ¿qué tienes que hacer? Ir a visitar, sentarte, poner un botón a todo lo que piensas en tu mente y ponerte a escuchar a la persona que te está abriendo su corazón y te está compartiendo su necesidad. Y si uno no es egoísta, uno no conoce las necesidades de otros. ¿Sí? ¿Cómo es la persona egoísta? Cuando conoce las necesidades de otros, no está dispuesto a ofrecer ayuda aumentando tiempo y dinero. En nosotros los cristianos, el egoísmo se nota menos. Porque uno dice, y hermano, ¿qué necesita? O uno manda un mensaje, ¿qué necesitas? Y te dice el hermano, ¿no? Y uno que dice, voy a estar orando. Mirá qué lindo. ¿Sí? La persona egoísta puede incluso utilizar esto de la oración para no responder a la necesidad. Porque la oración es por fe. Y la oración que es por fe te lleva a orar. Así funciona. O sea, yo oro por... Hermano, ¿por qué quieres que ore? Y bueno, porque sabes que estoy buscando un trabajo. ¿Qué voy a hacer? Le voy a buscar trabajo. Le voy a ayudar a buscar trabajo. ¿Sí? La persona egoísta no están dispuestos a hacer nada que no les guste o les haga sentir bien a ellos. O sea, una persona egoísta bien puede ser una persona que sí ayude, pero ayuda con limitación. Si esa ayuda que tengo que darte me va a llevar a perder algo que para mí es importante, no te ayudo de esa manera. Esto es lo que te puedo dar. No, hacer esto no, porque a mí me incomoda hacer eso. ¿Sí? Voy a hacerlo de otra manera. Eso es una persona egoísta. Es una persona egoísta. Porque una persona egoísta no está preguntando, a ver, ¿esto que voy a hacer me va a hacer sentir bien a mí? ¿Esto que voy a hacer me va a llevar a perder algo a mí? No. La persona humilde, ¿qué hace? Esto va a ayudar a mi hermano. Esto va a ayudar a mis hijos. Esto va a ayudar a mi esposa. Esto va a ayudar a la iglesia. Me la banco. Me la banco. Una persona egoísta hace cambios drásticos cuando algo le afecta, pero cuando algo le afecta a otros, no. ¿Sí o lo que pasa? ¿Sí? Está la gotera en la casa, a tu esposa puede ser que le incomode la gotera, no sea, por una gotera te vas a hacer tanto problema, no. Pero después la esposa no limpió el piso y ahí sí se arma la grande, ¿viste? ¿Sí? No puedo andar por acá en la casa con los pies descalzos. Tenemos que te voy a comprar un secador, ¿sí? Y la esposa dice, ¿y la gotera? ¿Por qué hacemos eso? Porque somos egoístas. Lo que nos afecta a otro, dinero, tiempo, fuerza. Lo que le afecta a otro, no, cállate, hay que orar un poquito más, ¿sí? No es tan grave. Claro, para ti no es grave, pero para otra persona sí es grave. ¿Y qué voy a hacer yo para que sea menos grave para esa persona? ¿No? La persona egoísta piensa en cómo ganar más para sí, pero no en cómo ganar para otros. ¿Cuándo te ha venido? Dice, nos van a aumentar el sueldo. Qué bueno, no voy a poder comprar esto, esto y esto. ¿Cuándo nos ha salido? Me aumentaron el sueldo, ahora voy a poder ayudar a fulanito. Me aumentaron el sueldo, ahora voy a poder ser más parte del viaje misionero. ¿Sí o no que no nos sale eso? No nos sale natural. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Las personas egoístas solo se involucran en cosas que tienen sentido o valor para ellos, pero no para otros. ¿Sabes qué es tan triste ver a veces a los padres, ver que su hijito hace algo, pero no le gusta a él, porque no es fútbol? Y el hijito está ahí diciendo, papi, juega conmigo. Dice, no, a mí no me gusta, a mí no me gusta, no me gusta. Eso es egoísmo.
Tu hijo, ¿hace cuánto tiempo que te está pidiendo un abrazo? ¿Por qué no se lo das? No, es que a mí me incomoda. ¿Egoísta? Eso es egoísmo. ¿Por qué eso es el egoísta? Solo se involucra en lo que le hace sentir feliz, le hace sentir cómodo. Y sabes que hoy se está levantando una especie de cristianismo, de pseudo-cristianismo diabólico y carnal, o sea, en donde tienes personas que están esperando mensajes que les hagan sentir bien a ellos. Mensajes que respondan a sus pasiones y a sus ambiciones terrenales y vanas. Por eso el cristianismo no es popular. Este mensaje que te estoy contando no es popular. No te gusta este mensaje, a tu corazón no le gusta este mensaje. Pero Cristo te dice que hagas esto. Cristo te dice que dejes de ser contencioso y vano. Que dejes de hacer las cosas por contienda o por vanagloria. Y que empieces a hacerlo con humildad. ¿Y qué significa esto? ¿Quién quiere ser humilde, hermano? Alza la mano. Bueno, para ser humilde tienes que entender algo. Tienes que salir de tu comodidad. Para ser humilde tienes que ocupar una posición inferior. Y en esa posición inferior, aunque te incomode, aunque pierdas, tienes que servir a otro porque vos has considerado que es más valioso que tú, que su vida es más valiosa que la tuya, porque vos escoges verlo así. No es porque la persona sea más valiosa que vos escoges verla así. Pero aquí viene una pregunta. ¿Entonces quiere decir que yo no tengo que ocuparme de ninguna necesidad mía? Ese es para el extremista, ¿no? ¿Sí? ¿Viste el extremista que dice, bueno, todo el sueldo va a ir para las necesidades de los otros? No. Por eso Pablo acá expresa esta frase. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, involucra esta frase, lo tuyo también. O no solo lo tuyo, sino también lo de otros. Es importante entender esto porque Dios nos está diciendo acá que ser humilde significa abandonar las necesidades puntuales y genuinas de tu casa o tuyas. Eso no quiere decir el pasaje. Porque Pablo, por ejemplo, él dijo, el que no provee para los suyos, ¿qué es? Es peor que un incrédulo y ha negado la fe. O sea, hay hombres que yo te digo, las mujeres hoy están ocupando lugares tan importantes en el trabajo y el hombre cada vez, lo ves en la casa, en la pesca, en la cancha, y cada vez el hombre trabaja menos y la mujer se la rebusca más. Hay hombres y cristianos, hombres cristianos, que no hay este interés por trabajar. Chamullan un montón a otros que van a trabajar y que hay un proyecto acá. No lo hacen por el mismo egoísmo y orgullo de su corazón. Y acá está Pablo diciendo, ¿no?, que busque por las necesidades de otros, pero que no descuide las necesidades de mi casa. Pero escucha, si ni siquiera las necesidades de mi casa, yo voy a responder, ¿cómo espero responder para las necesidades de los de afuera? ¿Tendría sentido, hermano? ¿Varón? ¿Tendría sentido? Bueno, Pablo le dice eso. Sí, el que no trabaja, el hombre que no trabaja y que no responde a las necesidades de su familia, bíblicamente dice que ha negado la fe. Esto de negar la fe significa negar a Cristo y negar la doctrina de la resurrección y de la muerte. Y dice, y es peor que un incrédulo. Imagínate esto, ¿por qué peor? Porque el incrédulo no conoce la verdad. Pero esta persona que no suple para la necesidad de casa es peor. ¿Por qué? Porque el incrédulo no conoce, pero este conoce la verdad y no lo mueve a nada. Pablo también le dijo en una de sus cartas a una iglesia, el que no trabaja, que no coma. Muchos miran, ay, el apóstol era lo que dijo. Pablo dijo, el que no trabaja, le dijo a la iglesia, el que no trabaja, que no coma. ¿Hay que ayudar a un hermano cuando tiene necesidad? Amén. Pero si usted ve que el hermano pasa dormido todo el día, lo mejor que puede hacer es conseguirle una buena. ¿Sí?
conseguirle un laburo, de lo que sea, consígale un laburo a un hermano. Pablo también le dijo a Timoteo que cuide su salud. Entonces, este pasaje te dice que la humildad no significa que vos dejes de proveer para tu casa. ¿Sabes lo que te dice este pasaje? Que tus necesidades, escucha bien, este pasaje indica lo siguiente, que tus necesidades, que tus prioridades, que lo que tú deseas, tus sueños, no te terminen encegueciendo para ver la necesidad y responder a la necesidad de otros. Ese es el concepto. Que tu necesidad no se convierta en el único eje sobre el cual vas a empezar a caminar o a vivir la vida. Que vas a ver por la necesidad de otros y vas a priorizar su necesidad antes que la tuya. Eso es lo que explica acá el apóstol Pablo. En esta mañana vamos a ponernos de pie. Empezábamos hablando, ¿no?, de los franceses y de los ingleses que querían entrar ¿a dónde? A la Argentina, ¿no? ¿Y qué hicieron los valientes argentinos? Vamos a morir, vamos a luchar, pero no vamos a permitir que ellos violen la libertad que tenemos, la soberanía que tenemos. Incluso esto es una fecha patria acá, porque hubo victoria, a pesar de la muerte, hubo victoria. Escucha, yo no sé cuánto tiempo me queda acá en la iglesia. Y no te estoy diciendo con esto que me voy. Pero sí te digo algo. Si queremos que esta iglesia, la iglesia del Parque Leluar, esté unida hasta que Cristo venga, cada uno de ustedes, y yo acá también, vamos a tener que luchar contra estos dos enemigos. El orgullo y el egoísmo. El orgullo que nos lleva, como dice acá, a ser jactanciosos, a ser contenciosos. El orgullo que nos lleva a pensar que los otros deberían servirnos, que los otros deberían darnos. Y el egoísmo que nos lleva a pensar que todo debería ser para nosotros y que lo más importante es mi felicidad, es mi comodidad, es mi sueño, es mi deseo. Si tú no luchas contra esto, escúchame, tu matrimonio va a morir, tus relaciones van a morir, tu ministerio va a morir, tu iglesia se va a debilitar. Tienes que luchar con el orgullo y el egoísmo. No es tu suegra, es el orgullo y el egoísmo. No es tu trabajo, es el orgullo y el egoísmo. No es tu pastor, es el orgullo y el egoísmo. No son los hermanos, es el orgullo y el egoísmo. ¿Qué vas a hacer con esas dos plagas? ¿Vas a hacer como la guerra de obligado? ¿Te vas a parar ahí firme con las cadenas y a pesar de que mueras en el proceso, vas a defender la unidad? Cristo te está diciendo hoy que si Él es tu rey, hoy a través de la revelación bíblica, te dice que dejes de hacer las cosas movidas por el orgullo y movidas por el egoísmo. Y quiero decirte algo. Si tú vienes por primera vez, vos dices, Diego, yo soy eso. Yo soy un orgulloso. Soy un egoísta. Te quiero decir algo. Vos no puedes ser otra cosa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no podemos. Pero la Biblia dice que Jesucristo vino para deshacer las obras de las tinieblas. Y Cristo vino, ¿sabes para qué? No solo para salvarte del infierno, sino para salvarnos a todos nosotros del corazón orgulloso y egoísta. Porque todos tenemos ese corazón. Si tú vienes por primera vez, yo te quiero invitar a pedirle a Jesús que te limpie y te perdone y te salve de ese corazón orgulloso y egoísta, porque Él vino a libertar y Él te puede dar un nuevo corazón, un corazón, como dice acá, humilde, un corazón que no busque lo suyo propio, un corazón que estime a los demás como superiores a Él mismo.
Y si tú eres creyente, pero estás desconectado en tu comunión con Dios, tampoco vas a poder. Porque Jesús dijo, apartado de mí, nada puedes hacer. Amado buen Dios,